A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Ah, sí. Afi estaba convencida de que su segundo intento de navegar sería más exitoso, y tenía motivos para pensar así. Quizás cuando dije que a la niña le costaba orientarse en el poblado, te has llevado la impresión de que Afi tenía una visión espacial bastante pobre, defecto que un marinero no puede permitirse si quiere llegar a su destino. Pero nada más lejos de la realidad, la chiquilla tenía una intuición geométrica excepcional. A las pocas semanas de llegar a Harvik, había asociado los puentes y las islas con una red de nodos, concepto matemático que, aunque nadie le había explicado, a sus 8 añitos le resultaba bastante más natural de lo que a mí me resultan las sumas conllevadas. Y gracias a esta asociación, se movía por el pueblo como Pedro por su casa. O más bien como la sirvienta de Pedro por la casa de Pedro. Del mismo modo, perdón, no estaba intentando hacer un chiste, es que se me ha trabado la lengua. De la misma manera, así mejor, aunque por sus venas no corría agua salada, lo que sí corrían eran las aptitudes geométricas necesarias para desplazarse por ella, y eventualmente le cogió el truco a la navegación. Eso fue, por supuesto, meses más tarde. ¿Qué? ¿A qué viene esa cara? Tampoco se supo orientar en el poblado hasta pasada una semana. Mientras tanto se perdió un buen puñado de veces y Pira tenía que ir a buscarla cada 2 por 3. Claramente tampoco iba a saber navegar al que solo era su segundo intento. ¿Qué esperabas? Por mucha capacidad innata que tengas, las cosas no funcionan así. Así que, caída la noche, Afi estaba perdida en medio del océano sobre su pequeña balsa de troncos, con Harvik al otro lado del horizonte desde hacía horas. No sabía qué hacer. Mientras le rugían las tripas, pensó en qué sería de la gente del poblado sin ella. ¿Cómo iban a sobrevivir si no la tenían para ayudarlas con las tareas tan básicas que de algún modo no eran capaces de hacer solos? Pero ahora era ella la que necesitaba ayuda. Tenía frío, estaba asustada y se moría de hambre. Con las prisas ni siquiera había cogido provisiones, error del que ya debería haber aprendido después de aquellas 2 noches en la isla donde la encontraron. Y ahora volvía a estar perdida. Otra situación demasiado nueva para ella como para saber qué hacer. Solo se había perdido 2 veces en su vida. Aquella, y hacía unos meses, cuando su propio pueblo, la gente dorada, había recibido la noticia de que debían abandonar el planeta en el que se encontraban. Habían atravesado un lugar extraño en el que las sombras se proyectaban en la dirección equivocada, atraídas hacia la luz, en lugar de al revés. Parecía ser de día todo el rato, aunque al mirar al cielo estaba tan oscuro como si fuera de noche, y muy a lo lejos se veía un punto de luz que no se movía jamás. Era un paisaje onírico y, a decir verdad, algo escalofriante. Pero supuestamente era un atajo hacia el planeta que se convertiría en su nuevo hogar. Habían caminado durante semanas, haciendo pausas breves y escasas, y en algún momento Afi se había distraído. No había estado a lo que debía estar, como tan a menudo le reprochaba a su madre cuando se olvidaba de hacer sus tareas, y se había quedado atrás. Tan solo se había alejado unos pocos metros para mirar algo que le había llamado la atención. No se explicaba cómo había podido perder de vista al grupo tan rápidamente. Sintió calor en la cara a la vez que se le hinchaban los ojos y la garganta, y durante unos eternos minutos pensó en todo lo que podía hacer y en todo lo que debía haber hecho, sin llegar a hacer otra cosa que caminar de lado a lado derramando una lágrima por cada fugaz pensamiento que le cruzaba la cabeza. Al final, se decidió por intentar alcanzar al grupo, avanzando en la dirección que más o menos, si tenía suerte y no recordaba mal, habían estado siguiendo. Eventualmente llegó a lo que solo podía ser descrito como una orilla, pero lo que había al otro lado no era agua. De hecho, no era nada. De haber tirado una piedra, habría caído hasta el fin de los tiempos. No había por dónde avanzar, y mientras la angustia volvía a apoderarse de ella, miró desesperada hacia ambos lados y no muy lejos, a su derecha, vio una especie de faro que bajo aquel cielo oscuro custodiaba un pequeño muelle que se adentraba en el vacío. Mientras caminaba hacia el faro, vio llegar flotando un barco de brillante casco, y durante un momento pensó que tal vez todo aquello no era más que un mal sueño. En el muelle, la capitana le dijo que saldrían en dirección a Drominath aquella tarde.
y que probablemente por ahí no volvería a pasar otro barco en meses. Abrumada por la angustia y con la remota esperanza de que aquel lugar fuese a donde se dirigía su pueblo, Afi subió a bordo del barco para surcar la nada. En Drominath, Afi encontró una caravana que iba en dirección, por fin, a la salida de aquel lugar surrealista, y después de otras tantas semanas de viaje con ellos, emergió a un nuevo mundo a través de un lago en el centro de una isla tropical. En aquel planeta el cielo era del color habitual y las sombras iban en la dirección correcta, pero lo que no tenía nada de normal era la propia isla. Patji es una jungla con peligros acechando en cada rincón. Depredadores, trampas, plantas carnívoras, un terreno traicionero. Salir de allí es prácticamente imposible si no sabes a qué te enfrentas, y es casi una certeza que si te adentras en esa jungla no darás más de 2 pasos antes de que algo te mate. Pero esa es la magia de la estadística. Las probabilidades de 1 entre 1.000.000 se dan 9 de cada 10 veces. Y Afi, contra todo pronóstico y con una suerte inexplicable, salió sin saber siquiera el riesgo que había corrido. En la playa, cogió una pequeña barca y mientras su dueño corría gritando hacia ella, se alejó sobre las olas. Afi despertó entre los brazos de Airic. Bajo ellos estaba la balsa de troncos meciéndose sobre las olas y a su lado la cabeza del barco, que la observaba con evidente alivio. La subieron al barco sin mucho esfuerzo, por lo delgada que estaba. Había pasado a la deriva más días de los que había pasado en la isla cuando la encontraron por primera vez. Qué alivio sentía al pensar eso, por primera vez, ya que, por suerte, la habían encontrado una segunda. Volvió a quedarse dormida, y durante el viaje de vuelta a Harvik entendió lo que había vivido el viejo Gunnar en el barco, arropada en popa, envuelta en una cantidad desproporcionada de mantas, teniendo que ser alimentada por Pira, que no se separaba de ella, y fluctuando entre la consciencia, la inconsciencia y varios estados intermedios que muy pocos llegan a experimentar. Incluso conoció a Marlene y a Tarzán. En sus momentos de lucidez no podía pensar en otra cosa que no fuera cómo se las habrían arreglado sin ella. ¿Estarían todos bien? ¿Habrían aguantado sus trenzas? ¿Ugult habría arreglado él solo aquel escalón roto? ¿Dove se habría recuperado de su catarro? Y luego, en sus delirios, soñaba con las respuestas a estas cuestiones. No. Al abandonarlos había cundido el pánico. Se había sembrado el caos y todo era culpa suya. Veía a la gente del pueblo en un estado deplorable, exigiéndole entre sollozos el motivo por el que se había ido, y luego, agónicos, maldiciéndola por ello. Sin embargo, cuando llegaron a Harvik, todo estaba exactamente como cuando se habían ido. Bueno, exactamente no. Parte del tejado de Bragi se había caído, y habían tenido que ir a repararlo Sven y Thorstein, que se había roto un brazo en el proceso, pero Sigrid le había puesto un cabestrillo. Las casas no estaban tan sucias como había esperado, todos llevaban la ropa más o menos limpia, nadie había vuelto a enfermar, y Hilda había inventado un método para hacer trenzas bastante aceptables empleando un tenedor. Quizás, después de todo, aquella gente sí que sabía cuidar de sí misma. Lo primero que quiso hacer Afi después de comprobar que todo seguía igual era ir a desayunar con Gunnar. O tal vez merendar. No estaba muy segura de qué hora era. Tuvo que ser Pira quien le dijo que el jefe había muerto. Había sucedido 2 noches atrás, mientras dormía, según las deducciones de Sigrid. Afi no se lo podía creer. Después de lo mucho que había mejorado en las últimas semanas, pensaba que no tardaría en curarse del todo. Quizás, si les hubiera explicado lo que sabía a los demás, si hubieran salido todos en busca del panteón, si hubiera pedido ayuda. Pero no. No les habría dado tiempo a llegar. Había cosas que sencillamente escapaban a cualquier control. Desastres, accidentes, en los que influyen tantos factores que no tiene sentido torturarse por ellos, que no traen consigo ninguna lección que aprender. Lloraron su pérdida, pero la vida en Harvik continuó, y en unos pocos días habían vuelto a la normalidad. Una normalidad diferente,
como siempre lo es cuando nos abandona un ser querido, pero con el tiempo terminó siendo la normalidad habitual. Nombraron jefe a Eirik, cosa de la que Pazor, entre risas, fingió sorprenderse mucho. Nacieron más niños y poco a poco volvieron a llenar Harvik de la vitalidad que solo los críos pueden darle a un pueblo. Tallaron una estatua de Gunnar, ya que, aunque Afi no lo conoció en su mejor momento, había sido un gran jefe. Había sido él quien construyó el salón de ceremonias con sus propias gruesas manos. Él quien estableció acuerdos con las islas cercanas tras años de disputas. Y él quien más había echado de menos a Afi cuando se fue corriendo con el mapa. Más incluso que Pira. Afi creció, y con ella lo hizo su dominio del barco. Solo había tardado unos meses en aprender las cosas básicas, pero con los años fue implementando varios elementos que recordaba de los barcos de su planeta. Un timón, un mástil, una vela con montones de cuerdas para manejarla. Ya sabes, la clase de cosas que tienen los barcos para poder viajar más allá de la isla de al lado. La clase de cosas que hacen del mundo un lugar más pequeño. Organizó una expedición de vuelta al Panteón, con la suerte de encontrar a un nativo que se ofreció a guiarles evitando los muchos peligros de Patji, y aunque aquel archipiélago resultó no ser lo que pensaban, les permitió expandir sus fronteras. Pasados unos años, Afi viajaba sin parar de un lado para otro, cautivada por cada nuevo destino al que llegaba y ansiosa por ir al siguiente. Hablaba con la gente, aprendía cuanto podía de cada lugar e intercambiaba todo tipo de productos para financiar sus viajes. Pero la última noche que pasaba en cada pueblo, en cada ciudad, cuando no había más testigo que el olor de las calles, la canción de un borracho y el brillo de la luna, ponía cara de mala, se dirigía a la taberna de peor reputación que pudiera encontrar y preguntaba por un esclavista que comerciaba con niños y por un pueblo de gente dorada. Nunca descubría nada, pero no desesperaba, porque sabía que el ritmo al que llegasen las respuestas no estaba bajo su control. Por supuesto, cada pocos meses volvía a Harvik con nuevos productos, y en el mercado al pie de la isla central se abastecía de los mejores dulces de frutas de todo el mundo. Los días que pasaba en el pueblo seguía viviendo con Pira y su esposo, aun cuando la casa empezó a quejarse por el peso de 3 adultos, y seguía durmiendo en aquella cama que, años atrás, después de pasarse meses sola y perdida, había encontrado preparada para ella. Y a pesar de que había dejado de hacer las tareas de los demás, seguía haciéndole trenzas a cualquiera que se lo pidiese.